caso ya tenemos a nuestro primer invitado. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Falconi Puig, jurista y quien también está en el concurso para Contralor General del Estado, ese concurso tan amañado por ahí, o que lo tratan de amañar, no sé cuál sería la expresión correcta, pero bueno, siempre con la verdad por delante y con los mejores criterios se va avanzando en este tipo de situaciones. Doctor Juan Falconi, muy buenos días. Buenos días, Carlita, qué gusto para mí saludar con usted nuevamente. Jaime, buenos días. Usted anuncia el tema, oiga, Carlita, y siempre sobre eso, porque está vinculado. Yo quisiera mejor plantearles, anoche me ha llegado un video que ha sacado Rafael Cuesta, que antes se lo conocía como La Comadreja, en la época de Canal 10, cuando surgieron todas esas acepciones de la cloaca con antenas, etcétera, etcétera, que esas son frases que, bueno, tal vez la juventud, Carlita, ya no las conoce, pero que hicieron historia a la que se está queriendo remitir Cuesta, porque están locas todas, parece que se abrió la jaula de las locas, esa era una película, ¿no? Se abrió la jaula de las locas, están todas alborotadas, precisamente por lo que anota Carlita del concurso de Contralor. Hay gente que está aterrorizada, por decirlo menos, y pues en su video termina tildándome de perseguidor, cuando he sido yo a quien han perseguido más de 20 años por mis investigaciones, mi denuncia con nombre y apellido como superintendente de banco sobre el feriado bancario. Pero comete la audacia, el cinismo de pretender atribuirme a mí el feriado bancario, típico de ciertos personajes que imputan sus fechorías precisamente a quien los denuncia. ¿Me explico? Entonces, si ustedes tienen la bondad, le dedico más bien unos minutos a eso que tiene que ver con la Contraloría, porque todo esto va encaminado por este sujeto a oponerse claro, doctor, que yo sea Contralor. Doctor, claro, sí, no podemos pasar el video, porque en algún momento nosotros pasamos un video de este señor que hizo un comentario en Canal 10 y nos mandó un strike usando una falta, usando los equipos del canal, de un canal del Estado, pero sin embargo ese mismo canal había cogido contenidos míos para el programa de Carlos Vera. Entonces, evitemos mejor poner ese video, porque yo entiendo quién es el señor Cuesta. Con lo que hizo, yo lo entiendo. Ya. Entonces, si quiere no ponga el video, Jaime, no hay ningún problema, pero yo me refiero generalmente a ese y hago ciertas precisiones por beneficio de la audiencia, sobre todo ciertas precisiones históricas que estos creen que las pueden distorsionar de la manera más fácil, ¿no? Y a este sujeto, ya le digo, se lo conocía como La Comadreja. Cuesta era una comadreja del canal y una comadreja de los medios, ¿no es verdad? Y entonces, si me permite, entonces, Jaime, le hago un poquito, sin que ponga el video, le hago un poquito la historia. Correcto. Ya, perfecto. Esto es tan sencillo como empieza. Yo fui nombrado en abril del 2000, yo fui nombrado superintendente de banco, pero de ahí viene todo esto. De ahí viene la referencia a esos cloacas con antenas, que era prácticamente con lo que se bautizó a Canal 10, y de ahí vienen las precisiones históricas que tengo que hacer, porque yo fui el superintendente de bancos que ordenó que se investigue, que puso firma y su nombre en la denuncia, y sobre todo que se determine lo que tenían escondido, que se determine las pérdidas en las que había incurrido Filambanco hasta que pasó a la AGD. Y ahí tengo que tratar de explicar en poquísimas palabras qué fue la AGD. La AGD fue la Agencia de Garantías de Depósitos, que en diciembre del 98, a meros inicios de diciembre del 98, se dictó una ley para que la AGD se haga cargo de los bancos quebrados. Esa Agencia de Garantías de Depósitos, conocida como AGD, asumió, y está la foto en la revista Vistazo de la época, que qué pena que no la tengo a la mano, porque pues no, esto pues recién me he enterado anoche aquí en casa, y esa Agencia de Garantía de Depósitos fue fraguada y gestionada por los banqueros corruptos. Particularmente ahí estaba
Charlie, el abogado Charlie, está en la foto de la revista Vistazo, gestionando la expedición de la ley de la AGD. Pasaron todos los bancos quebrados a la AGD, o los que estaban por quebrar, para que la AGD se haga cargo de las pérdidas. Esta es la historia. De aquí viene la incautación de los bienes que ahora con Lazo devolvieron. Mira a ver que el público lo vea ahí, Jaime. Aquí tengo yo, este es el primer tomo de una obra en 2 tomos escrita por mí. Ahí está la verdadera historia. Correcto. Y la completa historia. Lo recomiendo, ¿sí ven, no? Los documentos del caso Filambanco. Entonces, sí. ¿Y cómo fue lo del feriado bancario? Son los responsables del feriado bancario. Doctor, en ese tiempo, Cuesta, ¿dónde trabajaba? Trabajaba en Canal 10, pues, de donde volvió. Fue uno de los síntomas que le habían devuelto los bienes, fue que Cuesta vino últimamente a Canal 10, cuando recuperaban los bienes gracias a este gobierno y a un juez corrupto ahí que les dio esos bienes. Y parece que por ahí se peleó que el gobierno con alguien del gobierno y exigieron que lo echen de Canal 10. De ahí lo echaron de Canal 10. Mal paga el diablo a sus devotos, es el dicho, ¿verdad? Después de haber estado décadas en Canal 10, difamando, engañando, retorciendo toda la verdad. O sea, él trabajó en la época de los Isaías. Claro, para los Isaías. En la época de los Isaías, totalmente, pues claro, si era una de las fichas del trabajo sucio periodístico de Isaías. Entonces... ¿Y qué postura cuál es la postura de él ahora? Ya, la postura de él ahora sale en un video gritando ahí como loca y que no debo ser contador, que no puedo ser contralor, y saca pues, 2 o 3 cosas específicas. Yo tengo aquí hasta las cuentas, que ya si me permite me da el tiempo, y por las que yo no podría ser contralor. Entre esos que menciona el tema de Odebrecht, otra vez, que sí, que el caso de Odebrecht, y que yo no he dicho qué cosita. Yo expliqué claramente. Voy a ser más explícito aún en este momento, Jaime, si me permite. Correcto. Odebrecht me vinieron a buscar a mí, me vinieron a buscar para que demande al Estado ecuatoriano. Y yo les expliqué cuando yo, salvo temas personales, familiares, esos reclamos directos, tengo un reclamo por ahí también, salvo esos reclamos, yo nunca demandé al Estado ecuatoriano, nunca acepté litigar contra el Estado ecuatoriano. ¿Sí me explico? Y entonces fue por eso yo dije ya en una anterior y me ratifico, un tema específicamente coyuntural, por un reclamo que tenían de la presa San Francisco. Y ese fue el tema coyuntural. Y sale que me hackearon todo mi sistema, me intervinieron todos los teléfonos, y entonces si tiene documentación que exhiba, y vamos a hablar, y hablamos de documentación como yo hago aquí, mostrando este libro, repito, son 2 tomos de estos, más de 1000 páginas de documentos públicos explicando todos los fraudes bancarios. Como de una vez antes aún de haberse dictado la ley de la AGD, obtuvieron unos préstamos del Banco Central que se llamaban préstamos de liquidez. Y con esos préstamos de liquidez, ellos, en vez de invertirlos para devolver a los depositantes sus depósitos, se hicieron préstamos a sí mismos, a 7 años plazo, 0 interés con el dinero de los depositantes. Claro, porque ¿quién no iba a quebrar así, verdad? Cuando ya no pudieron pagar esos créditos de liquidez, entonces ahí vino la ley de la AGD. Y la ley de la AGD, para que tenga usted esta secuencia, que yo la tengo totalmente documentada y está a la orden, podríamos hacer un programa largo solo para esto, para que el público y la juventud, la gente que estaba recién naciendo en esa época, lo tenga claro, que todo el mundo ya está, los periódicos y ahí están, todo lo que ocurrió en esa época lo puedan refrescar. Entonces, el 1 de diciembre se aprobó la ley de la AGD. El 2 de diciembre pasó Filambanco a la AGD, en el año 98. Y el 3 de diciembre, todavía a renglón seguido, le dieron los primeros 140 millones de préstamos. Y la plata que le dieron a la AGD en esa época, solo para hacerle un resumen apretadísimo, mi estimado Jaime, para beneficio de la audiencia, le prestaron al día siguiente 140 millones de dólares, ya cuando estaba Filambanco en la AGD. Todo eso era, pues, al final con cuenta del Banco Central. En diciembre 28 le dieron 400 millones de dólares más. En febrero 2 le dieron
100 millones más. En febrero 2, otra vez 176 millones, 2 veces el mismo día. En junio del año 2002 le dieron 300 millones de dólares más en préstamos. Todo sumaba 1.116 millones. A estos había que agregar 654 millones de las pérdidas. La cuenta que manejaba RIC, que manejaba Roberto Isaías en el exterior, que se llamaba cuenta RIC, competía contra sí mismo. Y como era en el exterior, no podían ir los préstamos del Banco Central a pagar cuentas de un banco en el exterior, y peor de una cuenta particular, 107 millones. El vuelto de todas estas trafacías, de todas esas piraterías, supuestamente contra los bienes y los activos, reclamaban un vuelto, como hace poco reclamaban 2.000 millones de demanda al Estado. Y la deuda ahí era 2.000 millones. Ahí netos en cantidad, sin contar intereses, y calcule usted los intereses en 20 y pico, casi 30 años, ¿cuánto sería si el capital se duplica solo con el al 10% se duplica en 10 años? Entonces, ese es el origen de toda esta barbaridad. Y no habían liquidado las pérdidas. Todo eso lo tenían escondido. Yo, como superintendente de bancos, di la orden inmediata y puse plazo que se liquide las pérdidas. Y vienen a imputar esto del feriado bancario, cuando ya no hubo más remedio, después que, por ejemplo, se habían hecho préstamos a sí mismos a 7 años plazo, 0 interés, ya los bancos cerraron, no había plata para devolverles. Eso fue el feriado bancario y en eso consistió. Y el decreto del feriado bancario, con el que yo nada tuve que ver, yo no era funcionario, yo era un particular más, con ese decreto es el 685 de marzo del año 99, marzo del año 99. El decreto 1492, que efectivamente lleva mi firma, es de octubre del mismo año, cuando fui nombrado ministro secretario de la producción. El decreto ya estaba elaborado, ya había un borrador, solo faltaba mi firma. Pero nada tenía que ver con el del feriado bancario. El del feriado bancario lo firma la ministra de Economía de esa época, la señora Armijos. Entonces, en realidad es una falsedad tras otra, ¿verdad? Y hay un oficio mío. Después de tantos años, doctor, después de tantos años, intentan confundir a la gente. Claro, intentan confundir a la gente. Pero todo está documentado, ¿verdad? Pues totalmente documentado, porque lo estoy demostrando, Jaime. No solo que intentan confundir a la gente, intentan engañarla, meterle como... Ya falta que digan que usted fue el que firmó el feriado bancario. Y que lo demuestre, pues que exhiba. Si yo lo tuviera aquí a la mano, pues yo de la oficina le envío una copia del decreto, del feriado bancario del 1492. El feriado bancario fue marzo, y ahí están los periódicos de la época, y yo tengo el decreto. Y el 1492 fue octubre del mismo año, pero ¿cuántos meses después? ¿Para qué? Porque se daba esta barbaridad, que quede claro, Jaime, para todo el público, para toda la audiencia. El 1492 lo que pretendía era que los bancos, aquí óigaseme bien, que habían retenido y retenían el dinero de los depositantes, y en lugar de eso le dieron unos papeles que se denominaron certificado de depósitos reprogramados, que esos bancos al mismo tiempo querían que se hagan dinero ¿de dónde? Del aire, que los deudores le paguen las deudas, o sea, que los deudores le paguen los préstamos, pero a los deudores los activos, los que tenían depositados, se lo habían congelado. Y ese fue el punto de partida del decreto 1492, que era lo que pretendía corregir. Y ahí estaban bancos como el Banco de Guayaquil, como el propio Filambanco, que los revisen. Yo llegando, para que usted los tenga listos en su archivo, se los envío, Jaime, para que tenga esta información. Y yo puedo debatir, yo sé que estos cobardes no debaten conmigo, pues no. Puedo debatir, ya le digo, contra 20, con documentos, no palabrerías de quien no tiene ninguna credibilidad y se ha pasado la vida difamando en los canales, ¿verdad? No de esos sujetos. Doctor, ¿qué pasó después que usted hizo la denuncia de todo lo que ocurría en Filambanco? ¿Hubo un linchamiento mediático hacia su persona?
Claro que hubo el linchamiento de mental, vamos a repetir la historia que no tengo ningún problema, pero les pasaron el soplo y se fugaron los Isaías, pues, mientras lo tenían a la comadreja despotricando en Canal 10, pues, ¿verdad? Por eso a Canal 10 de la época le pusieron... ¿Quién es la comadreja, doctor? ¿Ah? ¿Quién es la comadreja? Rafael Cuesta Caputi, pues, a él se lo conocía como la comadreja, y hay que actualizarle el apodo, ¿verdad? Entonces, el alias, así, esta es la síntesis. En octubre, esto es importante porque habla de la fusión también. Voy ahí un poco pues atolondrado con un tema tras otro que de los que trata este sujeto, esta comadreja. En octubre del 99, el entonces superintendente Guzmán aprobó, y aquí hay un récord mundial que sí tengo que destacarlo, mi estimado Jaime, aprobó una asociación previa entre Previsora y Filambanco, porque era para ahí cubrir las pérdidas de Filambanco, buscarle la salida. En el acta de la sesión de Filambanco, de la Previsora, en el acta de la sesión de directorio de la Previsora, consta el nombre de Charlie, ese famoso abogaducho que le llamaban el hombre del maletín, ese famoso abogaducho de Isaías. ¿Qué hacía el abogado de Filambanco en el directorio, en la sesión de directorio de la Previsora? Y ahí se resuelve la fusión, porque ahí se resuelve la asociación previa a la fusión. Y en la asociación previa a la fusión fue récord mundial. Se dio la sesión de directorio, se presentó la superintendencia de bancos la solicitud, la superintendencia hizo el estudio de la solicitud y la superintendencia dio en una hoja de media página la autorización para la asociación previa, con lo cual empezó Filambanco a manejar todo lo de la Previsora, se hizo ya una sola cosa, era la asociación. Pero todo esto que le digo se hizo en un mismo día, mi querido Jaime. ¿Quién puede batir ese récord mundial? En ninguna burocracia del mundo, peor en la ecuatoriana. Se imagina cuánta plata hubo de por medio. Supersónico, cuánta plata hubo de por medio. Eso no dice pues la comadreja, ¿verdad? Entonces, y esto que se aprobó en un solo día, después fue la fusión, porque era ya un hecho consumado. Yo lo diría prácticamente como esas uniones de hecho que están 50 años juntos y ya al final se casan, ¿verdad? Y la fusión no la aprobó Juan Falconi como superintendente de bancos. Esto es importantísimo. Esa es la verdad que estos distorsionan. La fusión la aprobó la Junta Bancaria. El superintendente de bancos era un miembro de la Junta Bancaria, para que vean la verdadera historia. Y ya era porque ahí no había más remedio, ¿sí me explico? Entonces, ¿de qué es lo que cacarean estos ahora? ¿De qué es lo que literalmente cacarean todos estos aterrorizados como están que yo llegue a la superintendencia, a la Contraloría? Porque me tienen terror, pero y en esto, y como están dadas las cosas, el país me debe a mí ese reconocimiento por mi lucha contra la corrupción, por mi lucha contra estos truanes, con mi lucha contra las fechorías de estos tipos que tienen por táctica atribuir a otros sus propias fechorías, a quienes los investigan principalmente. Perdóneme, Jaime. ¿Por qué los Isaías decían que el banco lo entregaron saneado? ¿Usted cree que si el banco lo entregaban saneado, lo entregaban? ¿Usted cree que serían capaces de donar $1.000 a una escuela, a un hospital? ¿Usted cree que nada que pueda ser saneado lo puedan entregar? El banco estaba quebrado y para eso se dictó la ley del AGD. Pero sí entregaron plata para la campaña de Maguac. Jaime, yo tengo, para que vea usted la documentación, podemos hacer sin ninguno de estos cobardes, porque ni entre 20 vienen a debatir conmigo. Yo no sé si valdría hacer un programa un día extensivo para hacer una exposición más ordenada, con los documentos a la mano, y que usted tenga grabado eso para la historia, que lo pueda pasar casi que como serie, como miniserie, para que los ecuatorianos
se enteren de cuál ha sido la verdad y cuál ha sido el desarrollo de las cosas. Venir a estas alturas que el 14, ese decreto 14 era corregir lo del feriado bancario. ¿Y sabe por qué, Jaime? Porque cuando iban los depositantes en los bancos, desesperados, cuando iban desesperados a buscar su plata, le decían, no, usted debe tanto, pero si usted quiere puede ir a vender su certificado de depósito en la compañía tal o cual, aquí a 2 cuadras, que se lo compran con un descuento. Entonces tenían que ir a vender, los depositantes que tenían urgencias, que vivían apurados, tenían que ir a vender sus certificados de depósito, llamados los CDRs, a la compañía que le recomendaban, que era del mismo banco, pues, y que se lo pagaban con 40% de descuento. Eso es lo que quería evitar el decreto 1492 y lo evitó, porque del feriado bancario, y téngase usted claro esto, mi estimado Jaime, y para la audiencia, del feriado bancario hicieron utilidades adicionales, hicieron, pero en realidad una cosa escandalosa, que de ahí yo decía, quiebran los bancos, pero no los banqueros. Los banqueros hacen utilidades adicionales. Esa es un poco la síntesis. Que de ahí venga a llamarme a mí de perseguidor. Nadie, yo no tengo enemigos políticos. Yo lo que he tenido es enemigos económicos porque he llegado, a mí no me pudieron comprar. Esa es la síntesis. Porque yo no estoy en el mercado de los que compran y venden, acostumbrados como están a comprar a medio mundo, ¿verdad? Ya, y al que no lo pueden comprar, lo intimidan, lo amenazan, le rebuscan. Ahí dice Cuesta que tiene más cosas. Que saque todo lo que tenga, lo desafío aquí, cobarde esa comadreja. Que saque todo lo que tenga y que lo debatamos ante el público. Y le hago acuerdo después de Astra, pues. Astra era el ingenio azucarero del Estado, que quebrado se lo metieron al Estado. Cuando yo fui ministro de Borja, que mencionaba distintos ministerios, que le quede claro además y al país, cada vez que fui ministro fue porque me llamaron, me pidieron, me insistieron que colabore con el país, y siempre en una línea de centro-izquierda, y siempre estuve en esa línea de colaborar con el país, porque me llamaban. Fui ministro de Rodrigo Borja, quien sí apoyé en la campaña. Después Maguán me insistía 2 o 3 veces, me propuso que sea ministro, que no acepté, hasta que me dijeron, aquí está, ese ministerio es para usted, la producción. Pero cuando fui ministro de Rodrigo Borja, pusimos la cuenta, esa época era un montón de plata, 1.500 millones de sucres que le debían al Estado. Quebrado estaba Astra, el Seguro Social, estaba quebrado Astra. Se puso al día por cuenta, y cuando estuvo saneado por mi gestión como presidente de Astra, se lo apropiaron después, hicieron un juicio que le ganamos, cambiaron el juicio. Y por eso, y después le cambiaron el nombre, la troncal. Después, doctor, inclusive lo negociaban como parte de sus bienes. Doctor, sí, ya en la recta final de este diálogo me gustaría tocar otro tema. ¿Cómo va el concurso de Contralor y qué hizo la Fiscalía sobre la falsificación de documentos públicos, el caso del certificado de la Contraloría? ¿Cómo avanza ese tema? Mire, ese es otro tema, y de aquí deberían salir juicios también adicionales, que este se cubre, pues, que tiene más cosas que diga esta comadreja, ¿no? Pasamos al otro, mi estimado Jaime, usted ya ve, ¿no? No se detienen en nada, y ahí está el gobierno atrás de eso, y en con la comadreja debe estar el gobierno también atrás de esto, ¿no? La falsificación fue escandalosa, la falsificación fue demostrada en la audiencia. Por eso apelé, no obstante que me daban la razón. Eso es lo que los desconcertó, ¿verdad? Y ahora pretenden y se lesionan que el Consejo de Participación interfiere. Están perdidos. ¿A quién le ven la cara? Este es un país en que los pájaros disparan a las escopetas. Ni siquiera los pájaros, sino los gallinazos, con esto de la comadreja Cuesta, los gallinazos disparan a las escopetas. ¿Por qué? Porque la Comisión Ciudadana está por debajo del Consejo de Participación. El órgano de apelación que es superior arriba es el Consejo de Participación. Y el órgano de apelación, que es el superior, el Consejo de Participación, insisto, ordenó que ese fraude, que esa falsificación sea investigada por la Fiscalía. En la resolución consta, Jaime. Pero de ahí yo no sé qué ha pasado, nadie se ha notificado, a mí no me ha notificado nada de la Fiscalía, y lo que yo entiendo es que está en la Fiscalía
esa resolución. Habrá, porque también que le quede claro a esta Ojeda particularmente y a este que la apoyó y declaró que la apoyó, a la comisionada Ojeda y a este comisionado Uquillas, que yo también puedo presentar la denuncia, pues yo también puedo actuar si total el delito fue cometido en contra mía. Por el pánico, eso me hace acuerdo también, había otra película, esto de la jaula de las locas viene de una película que se llamaba La jaula de las locas, y otra había mujeres al borde de una crisis de nervios. Entonces, no es que quiero insinuar ni calificar a nadie, así se llamaban esas películas que eran famosas en esa época, unas comedias. Pero ahora todo el mundo anda, que salieron de las aulas alocados todos para ver cómo se oponen a Juan Falconi para Contralor, porque se mueren de miedo, porque saben que a mí no me compran, porque tienen terror a un trabajo justo, porque se fugan del país los que creen que yo voy a actuar jurídicamente contra ellos, legalmente contra ellos. Esa es toda la historia en esa parte, mi estimado Jaime. Entonces yo espero a ver cómo se desarrolle el trámite en la fiscalía. Tiene que haber una indagación, una investigación, ¿no, verdad? Y entonces, doctor, antes de que se cierre la entrevista, quisiera hacerle una consulta. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su criterio sobre los conflictos que hay dentro del Consejo de la Judicatura? Bueno, es un órgano colegiado, si justamente la razón de ser de los órganos colegiados es que se oiga y que se den los diferentes criterios, las diferentes opiniones, pero obviamente tiene que imperar la razón, tiene que imperar la lógica, ¿verdad? Tiene que imperar, y lo que yo suelo decir, se puede conversar. La razón de ser, Carlita, qué buena pregunta. Lo explicaba yo en clase. Y cuando fui decano, porque en el Consejo Universitario se debaten las cosas, ¿verdad? De la facultad, de la universidad. La razón de ser del debate es cruzar las ideas, oír lo que propone la otra parte, cuáles son los razonamientos de la otra parte, para al final del día y al final del debate tomar las decisiones más acertadas, más apropiadas, ¿verdad? Y eso es lo que se da o debería darse en los órganos colegiados. Pero hoy por hoy viene pues a lo mejor un representante de los órganos colegiados con una posición tomada previamente, y ya para nada, en esos supuestos de nada sirve el debate, ¿no? ¿Verdad? Y claro que cuando hay un órgano mayor, vale decir la asamblea, cuando hay un órgano mayor, pues ya son por bloques. Primero se hace un análisis interno para ver qué posición se toma en conjunto, ¿no? Entonces, no tengo yo un detalle así muy cercano de lo que ocurre en ese consejo. Más bien estaba preocupada por la notificación a la fiscalía de este fraude, con mi carpeta, ¿verdad? Y que además las carpetas aparecían, las fojas y las páginas aparecían y desaparecían, aparecían y desaparecían. Y cuando en la sesión pública que yo la estuve viendo, se hizo el cotejo. A ver si logro ser claro con esto, Carlita, porque cuando yo apelé, el Consejo de Participación pidió que yo presente mis copias con la fe de presentación de lo que había entregado cuando se cerró el concurso. Y primero salía en las páginas, en la plataforma, en la página web del Consejo, 204 copias. Después que eran 264. Después que salían 280. O sea, cada vez salía una cantidad distinta. El error o la mala fe la cometieron ahí, porque concretamente en mi carpeta le sacaron la copia a un documento que era justamente de la Contraloría y agregaron otra que era un formulario falsificado con ese IRP que se dijo, ¿verdad? Entonces, no podemos estar al final del día, Carlita, sujeto a los mercenarios, porque son verdaderos mercenarios de los medios hoy digitales. Antes eran los canales con cloacas, las cloacas con antena, como se bautizó al Canal 10 de esa época. No quiero hacer esto una connotación personal a ningún funcionario actual, pero bueno, Cuesta fue parte de eso y parte de esa historia, y ahí es que lo bautizaron con comadreja. Inclusive había un artículo que se había escrito que decía, la comadreja que lleva poco pelo a cuestas. O sea, le hacía la rima, pues, con lo que él era. Y esa es la síntesis. Y aquí, repito, Carlita, pues, ¿no?
una obra de 2 tomos, 1000 páginas sobre ese tema, para quien quiera hablarlo, para quien quiera verlo, quien quiera estudiarlo, mi querido Jaime. Ahí está la historia. No pueden, mira, a ver, esto es importante, si vamos concluyendo. Creo que se atribuye a Churchill esta frase. Creo que se atribuye a Churchill. Hay gente que dice que podría ser de Abraham Lincoln, pero es de Churchill. Se puede engañar a unos un tiempo, se puede a unos pocos, se puede engañar a muchos poco tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esa es la ventaja. Por más trolls que consigan, por más ficticias que hagan las cosas en las redes, por más amañado que quieran hacer los discursos para desacreditar sin exhibición de un solo papel, y aquí le contesto a esta comadreja de Cuesta, a lo que quiera, donde quiera y con todos los documentos o sin documentos. Vamos, y que dijo que tiene más cosas, que la saque, que la discutamos, pero que demuestren los documentos y que recuerde entonces que debemos remontarnos al caso Astra, que después le pusieron la troncola, ahora no sé cómo se llame, porque Pedro Delgado, que me lo menciona, con el quien nada he tenido que ver, él era empleado en la superintendencia de bancos cuando yo fui superintendente de bancos, él ya era empleado, y ese, pues no, si falsificó el título de economista, ya sabemos de qué nomás puede ser, y creo que ahora trabaja en Estados Unidos con los Isaías, ¿verdad? A mí que no me lo menciona este sujeto, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, la esperanza que guardamos siempre los ecuatorianos es que la verdad al final de los días salga a la luz. Esperemos que no sea tan tarde para aquello. Queremos agradecerle por conversar con nosotros y por tenernos a todos los ecuatorianos al tanto, sobre todo, de este proceso tan importante. Hay que recalcar que el proceso de selección de Contralor General del Estado es un proceso muy importante y más, estamos a puertas de finalizar un gobierno para empezar otro. Ojo con eso. Gracias, doctor. Claro que sí, le agradezco, Carlita, claro que sí. Y solo quiero agregar a eso 2 palabras. Que ellos lo que quieren es un contralor que los puedan cotizar, un contralor servil, un contralor alcahuete. Y ese es el miedo a Juan Falconi. Perdón, Jaime. Gracias al doctor Juan Falconi Puig. Gracias. Gracias a ustedes siempre, mi estimado Jaime. Usted sabe que yo estaré siempre dispuesto a hablar y a demostrar con documentos lo que digo y a mantener la línea de que la verdad es siempre la misma. El doctor Juan Falconi, postulante a Contralor General del Estado, hablando aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.